tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en Asterisco, la revista televisiva del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Bueno, pues en esta emisión nos sumamos a la celebración de los 60 años del exilio español en México. Festejamos la llegada, como consecuencia de la Guerra Civil Española, de hombres y mujeres brillantes que con su capacidad y trabajo dejaron honda huella en el México del siglo XX. Honramos a quienes en el terreno artístico, intelectual y científico enriquecieron junto a los mexicanos la vida de su nuevo país. Su presencia, dijo Octavio Paz, fue algo más que un estímulo, fue una confirmación. El trato con ellos no solo nos permitió conocerlos más íntimamente, sino que a través de nuestras coincidencias y de nuestras diferencias, también aprendimos algo de nosotros. Conocer un poco a los otros nos ayuda siempre a conocernos, dijo Octavio Paz. En el estudio nos acompañan los académicos Clara Lira y José Antonio Mate Sanz. Recordaremos a los grandes personajes del exilio y conoceremos testimonios de algunos de ellos. Exilio y poesía es el tema que aborda Angelina Muñiz Huberman. Y escucharemos un poema de León Felipe en su propia voz. Conoceremos también la historia del Colegio de México, la del Ateneo Español, y visitaremos la Pinacoteca Virreinal. Claudia Hernández de Valle Arizpe nos acompaña con su acostumbrada sección editorial. Y por su parte, Ana Cecilia Terrazas hará como siempre un elogio de la lectura. Bienvenidos a Asterisco, comenzamos. La idea original de Daniel Cosío Villegas fue brindar un centro de estudios e investigación a intelectuales y científicos españoles de reconocido prestigio internacional. Desde 1938 a la fecha han pasado por la original Casa de España y ahora Colegio de México relevantes figuras que lo han consolidado como un centro de excelencia académica. Patricia Vega nos tiene la historia de esta institución. Después de conceder refugio a un grupo de niños españoles desamparados a causa de la guerra civil, al presidente Lázaro Cárdenas no le fue difícil autorizar el refugio de un grupo de intelectuales republicanos que también habían sido víctimas del franquismo. Con el respaldo de una pléyade de políticos e intelectuales mexicanos, el general Cárdenas inició así uno de los esfuerzos de solidaridad internacional más ejemplares de este siglo, y uno de cuyos frutos fue la creación de la Casa de España, institución de estudios avanzados sin parangón en nuestro continente y que más tarde se convertiría en el afamado Colegio de México. Una vez que contó con la aprobación del presidente Cárdenas, en 1937, Daniel Cosío Villegas se dedicó a puntualizar las múltiples redes entre México y España que requería un loable proyecto que por fin se echó a andar en agosto de 1938 para posteriormente ser encabezado por don Alfonso Reyes. Al fundarse la Casa de España ya se encontraban en México 3 de sus miembros, el jurista y filósofo Luis Recasensiches, el poeta León Felipe Camino y el poeta, pintor e historiador de arte José Moreno Villa. José Gaos fue el primer miembro de la casa que llegó directamente del extranjero. Otros científicos, artistas e intelectuales españoles como Juan de la Encina, Gonzalo R. Lafora, Jesús Val y Gay, entre otros, fueron llegando a lo largo de 1938 y 1939. La filosofía, la historia, la crítica literaria de artes plásticas y teatral, la psicología, la medicina, la física, la química y tantas disciplinas más recibieron de pronto una inyección de energía revitalizadora que las puso en contacto con lo más actual del conocimiento europeo, reelaborado en español durante años en la España de la Restauración y de la República. 2 años, 3 meses y 16 días después de su fundación, el patronato de la Casa de España se reunió en pleno a las 8 de la noche del 18 de septiembre de 1940 en una sesión en la que se tomó la histórica determinación de cambiarle el nombre a el Colegio de México, cuya acta constitutiva fue firmada el 16 de octubre de ese mismo año. Esta mexicanización implicó su intención de conectarse más íntimamente al pulso de la nación sin renegar ni un ápice de su herencia española ni de su compromiso con lo mejor de la humanidad. La transformación de la Casa de España en el Colegio de México es una analogía de la integración del exilio español a la sociedad mexicana.
Conforme creció la aceptación de los mexicanos hacia los españoles exiliados y los exiliados se vieron forzados a abandonar el sueño de un retorno triunfante a España, el exilio español jugó un papel cada vez más importante en las diferentes esferas de la sociedad mexicana. De hecho, a medida que la comunidad de exiliados se volvió más mexicana, ayudó a reconciliar a México con sus raíces españolas y a promover una nueva visión cosmopolita del lugar de México en el mundo. Nos da muchísimo gusto recibir en esta ocasión en el estudio de Asterisco a Clara Lida y a José Antonio Matesanz. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ambos son Gracias distinguidísimos historiadores y trabajan y realizan investigaciones en el Colegio de México desde hace muchos años. Y hoy nos ocupa el tema del exilio español. Precisamente hace 60 años se cumple esa fecha en que termina la Guerra Civil e inicia el exilio. ¿Cuál es hoy en día, Clara, la importancia de ese exilio español en México? Bueno, en estos momentos yo creo que al cabo de 60 años podemos decir que el exilio no solamente ha terminado, sino que sus miembros están desapareciendo por el paso del tiempo. Sin embargo, lo que sí debe uno insistir y subrayar es que a lo largo de estos años los españoles que vinieron a México como refugiados políticos fueron unos extraordinarios productores de cultura, de arte, de conocimiento, de ciencia y también productores de materiales porque se insertaron en la sociedad mexicana en todos los niveles del mundo de la producción en todo sentido, también trabajadores, también profesionales, etc. De modo que dejaron un legado muy grande. ¿Cómo ese profundo dolor de una tragedia tan espantosa como es cualquier guerra generó una incorporación a una nueva patria, a una nueva identidad? Los refugiados venían de una guerra muy cruel y muy dura. Una guerra civil es lo peor que le puede suceder a un pueblo. Y eso los llevó, al venir a México, a establecer una ética muy, muy rigurosa, muy estricta, que nosotros podemos ver cómo se va formando. Lo podemos ver, por ejemplo, en el barco Sinaya. El barco Sinaya, que trajo alrededor de 2,000 refugiados de todas las edades, mujeres, hombres, niños que venían en el vientre de su madre, 2 que nacieron en el barco. Tuvieron tiempo suficiente para asumir una conciencia de comunidad y desarrollaron una ética muy, muy rigurosa. Esa ética especificaba que ellos no venían a hacer la América, es decir, que ellos no eran como los inmigrantes tradicionales que se suponía que venían a hacerse ricos a México, sino que ellos venían a integrarse a las luchas del pueblo mexicano. Hay ahí un preciosísimo periódico que se fue elaborando a todo lo largo del viaje. Y en ese periódico podemos ir viendo cómo ellos van estableciendo sus principios, los principios que ellos van a seguir. Esto no quiere decir, por supuesto, que en una inmigración tan compleja, pues no haya habido de todo, ¿no? Sí. Siendo una inmigración hispánica, yo tengo la seguridad de que no solamente venían sacerdotes, toreros, sino también pícaros. Pero lo que distingue al exilio en general es precisamente esta serie de principios. Ellos vienen a ser representantes de la cultura española, pero de una cultura española que está caracterizada por su apertura, por su tolerancia, por su riqueza cultural. Es decir, que representan a una España muy, muy especial. Hubo mucha pluralidad en la recepción. Se puede decir que desde luego, desde el punto de vista oficial, desde el presidente Cárdenas, sus cercanos colaboradores, hasta el mundo de la inteligencia mexicana, intelectuales y profesionales, la Universidad Nacional, el Instituto de Bellas Artes, que estaba recién formado, el Instituto Politécnico, que también se acababa de crear, los recibió con los brazos abiertos, y también los recibieron con los brazos abiertos muchos sectores de la vida, digamos, sindical, de las industrias, de la cotidianeidad mexicana.
Pero no todo fueron rosas, también hubo espinas en esta recepción, porque también había una derecha mexicana que se opuso terminantemente, por un lado, a la República, no la apoyó jamás, por otro lado apoyó siempre al golpe militar del general Franco, y por lo tanto se opuso a que México recibiera a estos refugiados que para ellos eran los rojos, los ateos, los peligrosos. Esa derecha fue muy activa, muy vociferante, muy estructurada y contribuyó mucho a generar un cierto descontento. Pero finalmente quienes no pudieron regresar cuando muere Franco y se integran totalmente a la vida del país, forman parte de los mexicanos. Entonces, ¿qué pasa con ese rechazo que se dio entonces y ahora? Bueno, el rechazo fue largo. Franco vive muchos años, es una larguísima dictadura. Yo creo que México no ha conocido un exilio más largo. Ha recibido muchos exiliados sudamericanos de otros países, pero este ha sido el exilio más largo. La historia de una dictadura que no termina nunca. Parece inmortal el dictador. Y esa sensación de eternidad va haciendo que desde luego el español se vaya integrando cada vez más al mundo mexicano. Tal vez nunca deje de ser español, pero cada día es más mexicano. Y lo es también a través de sus familias, de sus hijos, de sus nietos. Es decir, hoy en día podemos hablar de descendientes de refugiados españoles en la vida pública, tanto dentro de, digamos, las esferas oficiales del gobierno y de ciertas instituciones, como en las oposiciones políticas. ¿Y cómo nos hicieron esos españoles que llegaron como refugiados ser más mexicanos? A través de, no sé, pienso en el Ateneo Español, en la Casa de España, ¿cómo nos hicieron ser precisamente más mexicanos? Bueno, el hecho mismo de que llegasen aquí tantos intelectuales, gente de pensamiento, escritores, artistas, y que se enfrentan a una realidad como la mexicana, que es una realidad tan fuerte, tan hermosa, tan contrastante, tan heterogénea. Los españoles se asombran ante México. No lo conocían. Se asombran ante el paisaje, ante las frutas, ante la comida, ante las costumbres. Y muchos de ellos empiezan a elaborar una literatura sobre el país. Ahí está José Moreno Villa con su cornucopia de México, ahí está Juan Rejano con la Esfinge Mestiza, ahí están un montonal de escritores que se asombran ante México. Y ese asombro hace que el mexicano, al leer estos textos, se vea reflejado. Los españoles son una especie de espejo, ¿sí? Y entonces se dan cuenta de muchísimas cosas, de las formas del habla, de las formas del trato, de las costumbres, y este contraste va haciendo que toda una tradición ya de reflexión sobre la identidad del mexicano se refuerce. Bueno, pues si no les importa, vamos a continuar esta charla un poquito más adelante. Ahora los invito a que nos acompañen. Bueno, pues español de El Éxodo y del Llanto, como tituló un libro y le gustaba nombrarse a sí mismo. León Felipe es una figura sobresaliente del exilio español, poeta que mezcla el arrebato místico y el compromiso político. Nos dejó una obra que por su magnitud y calidad figura entre los más importantes de la poesía en lengua española. Veamos. Autorretrato. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada,
ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa ni una espada. Y soy un paria que apenas tiene una capa. Venga forzado a cantar cosas de poca importancia. Estábamos hablando del impacto social y cultural que ha tenido el exilio español en México. ¿Qué podríamos decir de la importancia a nivel ético que tuvo esa política internacional que encabezó el general Lázaro Cárdenas y que, bueno, fue apoyada por intelectuales como Cosío Villegas o Alfonso Reyes? Se ha señalado ya que en relación a la política internacional de México, no podía en aquellos momentos tomar otro sentido más que el de la defensa jurídica de principios éticos a escala internacional. México no tiene ejército, no tiene armada, no es un país poderoso. Ahora bien, al tomar este camino de la defensa jurídica, ciertamente las batallas diplomáticas son inobjetables. Y Cárdenas siempre tuvo muchísimo cuidado de seguir esos principios jurídicos basados en una ética digamos, de mucha calidad, con principios muy importantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El de no intervención, el de no atacar al vecino, el del respeto al derecho ajeno, etcétera, etcétera. Es parte de toda una tradición mexicana que va incluso pues hasta Juárez. Y Cárdenas, yo creo que vio en la Guerra Civil Española la oportunidad de lograr para México una tribuna de calidad internacional de primera categoría. Y por eso impulsó a sus diplomáticos a que actuaran en una forma muy fuerte en la Sociedad de Naciones, tanto a Narciso Bassols como a Isidro Fabela. Hubo realmente un afán de apoyar a un régimen legítimamente constituido, esa era una base y es una base de la política exterior mexicana, y de cuestionar en todos los foros internacionales la intervención, aunque se llamara no intervención, es decir, el principio de dejar solos a los contendientes cuando uno de los contendientes era legítimo y el otro era ilegítimo. Hubo también, desde luego, una ética que Cárdenas mismo resume en unos apuntes personales, al preguntarse a sí mismo y responder ¿por qué apoya México a España? Y lo dice en una sola palabra: por solidaridad. Es decir, hay un sentido de la solidaridad internacional de los países democráticos que en un momento dado comparten también principios básicos de transformación social, de democratización de las estructuras políticas, de integración y desarrollo de una sociedad bastante poco desarrollada como era la española de 1930 todavía, y ver que la República había dado un gran ímpetu a la educación, a la reforma agraria, a sistemas de protección laboral, las mismas cosas, los mismos proyectos que Cárdenas había y que la Revolución Mexicana había defendido. A nivel de naciones, a nivel de estos entes que son las naciones, ese derecho internacional cada vez es más importante el defenderlo, porque el campo de la política de fuerza es un campo muy descarnado que puede llevar a tremebundas injusticias, como nosotros podemos verlo en el caso de Yugoslavia, en el caso de África, en el caso del Medio Oriente, en todos los casos en los cuales hay guerras, hay conflictos muy fuertes y muy dolorosos en el mundo. Habría que recordar algo, que los refugiados españoles, los republicanos que vinieron a México, no vinieron a conquistar y acabaron siendo conquistados. Es decir, era una generación que no tenía en su proyecto de vida inicialmente ningún deseo de emigrar. Fueron forzados al exilio, fueron obligados a irse de su patria, llegaron a un México que apenas empezaron a conocer al llegar, no conocían ni el ABC del mundo al que llegaban,
Pero al insertarse en ese mundo y al reconocerse ellos también como hispano-mexicanos, como trasterrados, dijo Gauss, al decir que eran ciudadanos de dos tierras donde tenían raíces iguales, estos hombres y mujeres del exilio sí dejaron y legaron a México una parte de su propia tradición, pero también incorporaron a su propia cultura y a sus propios intereses esa tradición mexicana, que también era muy rica y lo sigue siendo. Es decir, fue un sincretismo y una integración mutua, una integración creadora, una integración acumulativa en riqueza y no en lo que pudo haber sido para la visión de los mexicanos la idea de el español como el conquistador, el español con esa palabra tan despectiva, peyorativa, pero tan cotidiana, del gachupín. Es decir, no venían a hacer la América, dijo José Antonio, vinieron en todo caso a hacer América, hacer que se creara América. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia aquí en Asterisco, ha sido muy enriquecedor escuchar sus comentarios. Y ahora los invito para que nos acompañen a ver el testimonio de algunos exiliados españoles en México y ver qué opinan de precisamente la tierra que les dio refugio. Gracias. José Puche es vicepresidente del Ateneo Español. Se exilió en México desde 1939, cuando tenía 17 años de edad. Su padre, el doctor José Puche, fue miembro destacado de la República Española y fue también rector de la Universidad de Valencia. A Puche le tocó trasladar al poeta Antonio Machado fuera de Barcelona, justo antes de que esta ciudad cayera durante la Guerra Civil. Mi padre era el jefe de sanidad del Ejército de la República. Y entonces cuando ya se vio que prácticamente era un hecho que Barcelona iba a caer. Yo estaba en casa, había estado yo en el frente del Ebro y en esos días estaba yo en Barcelona y me dijo, pues mira, toma una ambulancia, un chofer y te llevas, me dio una lista de personalidades culturales de la República, republicanas, entre los cuales efectivamente estaba don Antonio con su madre, su hermano, y venían otros intelectuales, entre los cuales estaba don Enrique Rioja, Corpus Varga. Muchos de nosotros seguimos todavía siendo igual de refugiados que el primer día que llegamos, sino que igual que el primer día. Muy mexicanos, muy incorporados al país, queriendo mucho el país, pero sin quitarnos ese marchamo, digamos, de ser refugiados. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Investigadores, el literato José Pascual Buxó tiene una larga trayectoria intelectual en este país. Por supuesto que mi experiencia de la guerra fue, como niño, realmente traumática. Vivíamos con una amenaza inconcreta, primero preguntándonos por el destino de los padres, de los esposos, y luego para saber qué iba a suceder con nosotros. Finalmente llegó un hermoso telegrama del Consulado de México diciéndonos a mi madre y a mí que nos esperaban en Burdeos. Y allí se inició este viaje que es de exilio, pero también el viaje del encuentro de la posesión legítima y orgullosa de una nueva familia y de una nueva patria y de una cultura que es realmente una importante mezcla de lo prehispánico y de lo hispánico. Asistí a un colegio fundado por la República Española en México, el Instituto Luis Vives, de gratísima memoria, pero estudié profesionalmente en la Facultad de Filosofía y Letras en los heroicos tiempos del edificio de Mascarones, allá en San Cosme, y desde ese momento, incluso en mis publicaciones y en una revista que yo dirigí durante unos años, que tenía el presuntuoso nombre de Ideas de México, y en la cual colaborábamos estudiantes de historia, de literatura y de derecho incluso, me esforcé por aclarar en los editoriales la necesidad de no aislarnos
como grupo de incipientes literatos o de incipientes intelectuales. La presencia de España en la memoria de nuestros padres, en nuestras lecturas y en nuestra fidelidad hacia ese mundo que habría que rescatar, hizo que algunos de nosotros, de mi generación digo, pensaran también como los padres en que el destino intelectual tendría que ser España. Desde mi punto de vista, mantener en una actitud de exilio permanente podría ser pernicioso, podría ser insano. La escritora María Luisa Helio llegó a México cuando tenía 12 años y pudo cerrar su círculo de identidad cuando casi 40 años después comprendió que el añorado regreso a España era imposible. La puedo sintetizar siempre en un recuerdo, como diría la Biblia y después Emilio Prados, recuerdo del olvido, un continuo recuerdo del olvido, de que aquello era una imposibilidad. Yo escribí un pequeño libro que no sé si conozcas, que es Tiempo de llorar, que es la experiencia de mi regreso a España y la imposibilidad total de ese regreso. Regresar, no se puede regresar a ninguna parte. Uno está en el lugar, en su imaginación. Si te sales de tu imaginación a una realidad, que esa realidad es el regreso, te encuentras en el vacío total, y fue una experiencia atroz que casi me llevó a la locura, te he de decir. Yo tenía una imagen de la España donde yo, al llegar a Pamplona, de donde soy, era una niña muy feliz, y estaban mis padres, y estaban mis hermanos, y estaban mis amigas, y llegué a una Pamplona donde ya no estaban ni mis padres ni mis hermanas. Gracias a Dios encontré a la niña que había sido mi amiga de niña, Carmen Maraver, que fue encontrarme conmigo misma. Y al encontrarme conmigo misma y encontrarme con ella, encontré al mismo tiempo a México, y comprendí que México era mi casa, era mi patria. Doctor en Derecho por la UNAM, Néstor de Buen es uno de los abogados laboristas más destacados tanto a nivel nacional como internacional. Junto con su familia, desembarcó en el puerto de Coatzacoalcos, palabra que en ese entonces, 26 de julio de 1940, le parecía impronunciable. Al día siguiente de llegar a la Ciudad de México, ya estábamos inscritos en el Instituto Luis Vives, porque papá decía, esto es definitivo, a estudiar, a formarse, a prepararse. Y así ha sido siempre una formación constante y una lucha constante desde entonces. Pero yo siempre he dicho que nosotros perdimos la guerra 3 veces. La perdimos en el 39, luego la volvimos a perder en el 45 cuando las Naciones Unidas reconocieron a Franco. Y la tercera derrota fue cuando el PSOE ganó el poder, y entonces fue derrota del exilio, porque muchos exiliados pensaron, vamos a ir a España por fin, el año 82, y el PSOE no tenía ningún deseo de que el exilio ocupara una posición en la nueva España democrática. Y ese fue el final del exilio. Yo digo que desde entonces es el ex-exilio. Y desde entonces, pues España para mí es una cosa muy grata. La guerra civil es un recuerdo muy doloroso. El progreso de España hacia la democracia es estupendo, pero el que me interesa es el progreso hacia la democracia de México. Y aún no lo veo tampoco tan fácil, ¿no? Humanista, poeta, escritor, aventurero, explorador, profesor universitario, Santiago Genovés desembarcó en Veracruz el 29 de julio de 1939, casi adolescente. Veníamos de una guerra perdida, en la plena derrota, sin un centavo, sin nada, sin conocer a nadie, y debíamos ser, hablando con la fe fuerte, bastante molestos. Y aquí nos tolerasteis, y eso hay que decirlo. Los republicanos españoles estábamos tildados de comunistas, marxistas, trotskistas, comecuras, violamonjas y quemaconventos. Y fue México, en el año 39, que dijo que vengan. Se supone que vinimos unos 28.000, y de esos 28.000, una tercera parte era gente de estudio. Creo que hay que señalar un punto o dos que son básicos.
Uno, que aquí vinieron algunos grandes hombres, pero de los grandes de verdad. Gaos, Bosch Gimpera, Oyarzábal, Candela, Altamira, los Bolívar, Rioja, grandes hombres que a lo mejor ya no, pero que eran grandes hombres en cualquier lugar del mundo. Pero era otro mundo en el año 39 y en el año 40. Eran muy conocidos allá. Yo de jovencito, de chamaco, ya había oído hablar del gran Gaos, por ejemplo, ¿verdad? O del gran Bosch Gimpera, rector de la Universidad de Barcelona, pero no había las comunicaciones que hay hoy. Entonces llegaron aquí y los conocían unos cuantos mexicanos, muy poquitos. Entonces es muy bello que se fueron a dar clase a la Universidad Mayor, al Politécnico, y en la prepa también. Yo he tenido maestros en la prepa que son para el superdoctorado, pero ahí estamos los hijos de algunos de ellos, ¿me entiendes? Y una cosa muy hermosa es que muchos de ellos, cuando ya después de 4, 5, 6 años se establecieron en sus profesiones, siguieron dando clase hasta que murieron. Quedamos pues los nietos, si tú quieres, o medio los hijos de algunos de estos. Soy más mexicano que ninguno de vosotros. Llevo 60 años de mexicano. Tú no tienes 60 años. Y toda mi vida la he hecho en México. Para la actriz Ofelia Guilmain, el exilio es todavía una herida abierta, una herida profunda y dolorosa en su corazón cansado. Nacionalizada mexicana recientemente, la máxima intérprete de las tragedias griegas clásicas se sobrepone a la emoción del recuerdo para hablar de aquellos días 60 años después. Nunca regresé. Yo soy del equipo de León Felipe, de los que nunca volvió. Porque volver a España en vida de Franco era hacer una traición a México. Así lo considerábamos. Tú comprenderás que si un país te abre las puertas, cuando estás a punto de perder la vida, cuando llevas 5 meses de campo de concentración y algunos muchos más, de la manera que nos recibieron en Veracruz, con los brazos abiertos, con las luces prendidas, las casas se abrían para que entráramos a comer y nos regalaban cosas. ¿Tú crees que si nos salvan la vida de esa manera, la vida en cuanto a la existencia y la vida en cuanto modus vivendi, en cuanto poder trabajar y llevarte un pan a la boca ganado con tu esfuerzo, dime tú si no era una traición cuando ya te estabilizas ir a España? Hombre, aceptar que esté un Franco en España era... Y yo, como León Felipe y como otros muchos, no volví a España hasta que murió Franco. No tenía así más que recuerdos dolorosísimos, ¿no? Porque yo perdí a toda mi familia. Menos a mi madre, vine con ella sola. Mis 2 hermanos, uno muerto en la guerra y otra muerta, torturada por Franco, que no se me olvidará nunca. Mi abuela murió de tristeza sentada en el comedor de casa, de ver todo lo que estaba pasando. Me gusta recordar aquello para saber que he logrado ser de verdad una mexicana de corazón. Yo soy mexicana de Cedillo. Ahorita, ya de plano me decidí, dije, no, este es el último año que yo dejo de votar, así que este año voto. No me preguntes por quién. Desertar nuestro destino de exiliados sería perder pie, caer en un vacío impracticable, asevera con su poesía Angelina Muñiz Huberman. Su más reciente publicación, La sal en el rostro, editada por la Universidad Autónoma Metropolitana, recoge la memoria del ser en expulsión. Tenemos para usted la visión de Angelina Muñiz Huberman en torno a la poesía y el exilio. Es en la modernidad cuando podremos pensar que el exilio se dirige hacia la creación de una poética. En algunos autores será más consciente que en otros, en algunos más se diluirá, pero en todos los casos subyacerá de manera más o menos explícita. El exilio, fenómeno de nuestra época, es un asombro constante en un recogimiento absoluto. Es la conciencia de la temporalidad.
Se erige sobre fragilidades que al reconocerse adquieren la fortaleza del castillo que se defiende. La sensación de debilidad debe ser apuntalada por un mundo interno poderoso, un lenguaje bien definido, una estructura perfectamente calculada. Cuando todo se ha derrumbado externamente, la necesidad de la reconstrucción es insoslayable. No se puede vivir en las ruinas. Si el escritor trasciende la etapa de las ruinas, su obra adquiere una mayor profundidad y su propósito es claro en cuanto a qué tipo de realidades estéticas quiere desarrollar. Si el exilio es el exilio, no habrá modo de darle más vueltas. Esos son los pasos que señalan el camino. El exilio que es el exilio no es otra cosa sino la poesía alcanzada. El Ateneo Español de México se crea en 1949, cuando los exiliados sienten la necesidad de contar con un sitio donde reunirse para difundir la cultura española y mantenerla viva. Son ya 50 años de trabajo, de una tradición e historia que recupera para nosotros Miguel Ángel Quemain en el siguiente reportaje. Desde hace 50 años, la voluntad del Ateneo Español ha sido integrar a los exiliados españoles a la vida mexicana, y la cultura fue el vehículo idóneo para sostener un diálogo fecundo con nosotros. Sabían que la cita del regreso se postergaría indefinidamente por el apoyo que la dictadura franquista recibió de las potencias europeas y que México no era una patria provisional. Poco a poco comenzó a madurar la idea de una agrupación en la que todos tuviesen cabida, independientemente de sus posiciones políticas, y que fomentase la expresión de las ideas y los avances que se advirtiesen en beneficio de la humanidad. De esta manera, nació a semejanza de su antecesor peninsular el Ateneo Español de México. A fines de 1948 se decidió fundar la institución y el 4 de enero de 49 el Ateneo se instaló en su domicilio de la calle de Morelos 26 en la Ciudad de México, actualmente ubicado en Isabela Católica 97 en el centro. Significó muchas cosas. En primer lugar, la actitud de México hacia el vencido. México defendió a España desde la Sociedad de Naciones en Ginebra, igual que defendió a Abisinia. Y, por otra parte, la calidad de tanta gente de saber que vino a México, porque en México tenemos enterrados 7 rectores de universidades españolas. En todas las facultades de la universidad hay placas con los nombres de exiliados que participaron, que fueron maestros ahí. En el Politécnico se develó hace unos días una placa con los 50 o 60 maestros que estuvieron allí y que fundaron, muchos de ellos fueron fundadores de la Escuela de Ciencias del Politécnico. Después los grupos que se fueron a provincia, fue un fenómeno extraordinario. Aunque la política era parte sustancial de las actividades, sus miembros no podían ser partidistas, pero el sentido político de sus propuestas pacifistas y antitotalitarias los convirtieron en un pequeño pero influyente núcleo que sintetizó el pensamiento y la cultura hispanoamericana de avanzada. Yo siento que lo valioso, lo importante de lo que está haciendo el Ateneo es no solamente el destacar la tradición española republicana del exilio, sino también irse integrando e integrar también a la gente joven mexicana. Su sentido actual no es solo ser un foco de presencia española en México, sino un centro en el que se habla la lengua española y en el que se percibe una cultura común de múltiples rostros. En el centro de la imagen se está llevando a cabo la exposición internacional Zonas de Contacto, el arte en CD-ROM, que incluye 62 trabajos de 15 países, incluido México. I waited until I had selected the work that I wanted in the exhibition and then put together the themes much as I would put together the contents, for example, of a CD-ROM or a book. In this particular case, the work itself contributed to the thought about the themes or the content of the work. So in reality, the artists of CD-ROM are the theoreticians of this exhibition.
You know, one of the things that digital culture has contributed the most to has been a revitalization of our sensitivity to sound. We're surrounded by sound, but we frequently don't hear it. And the specificity of the new digital recording devices have allowed us to hear things in the background that previously had been overlaid as soft sound or silent sound. En esta exposición, el público tiene oportunidad de acceder a las terminales de arte digital ubicadas en el centro de la imagen de la Ciudadela y puede ser visitada hasta el 31 de julio. Sin duda alguna, uno de los grandes auspiciadores del exilio español en México fue Daniel Cosío Villegas. Claudia Hernández de Valle Arizpe nos recomienda lecturas en torno a este personaje. El Colegio Nacional y Editorial Clio acaban de publicar este volumen 100 años de Daniel Cosío Villegas, un tomo que forma parte de las obras completas de este intelectual, de este escritor y empresario cultural, como se le ha llamado, que sin duda es importante para entender mejor la historia de México, sobre todo la de este siglo XX. Está dividido en 4 partes. La primera, Imágenes y Semblanzas, quizá peca de ser un poco reiterativa porque cada uno de los autores, por ejemplo, Josefina Zoraida Vázquez, Luis González y González, Antonio Alatorre o Jaime García Terrés, por recordar algunos nombres, pues recuerdan todos ellos cenas, comidas, charlas con Cosío Villegas, gestos que compartieron con él. Sin embargo, la segunda parte ya es más diversa y por ello resulta, creo yo, que mucho más interesante. Tiene el subtítulo de Historiador Liberal y reúne los textos de no pocos historiadores mexicanos. Destaca, creo yo, el hecho de que estos artículos reunidos para hacerle un homenaje a Cosío Villegas se incluya un texto duro, crítico, a veces ácido, de José Revueltas, Crisis y Destino de México, en el que acusa a Cosío Villegas de dejarse seducir por las apariencias y de ser poco claro cuando habla de la crisis en México y cuando habla de los ideales o los no ideales de la Revolución Mexicana. La tercera parte de este libro creo que es la más libre porque habla de un Daniel Cosío Villegas muy creativo, el político, el periodista, pero también el autor vinculado con la literatura, con la poesía, con lo que en su tiempo, de juventud, regía como valor literario y también con lo que había que romper. El libro se ve completado por lo que yo vería como una serie de curiosidades. Un texto sobre la correspondencia de Cosío con Camila y Pedro Enríquez Ureña, una carta de Alfonso Reyes, otra más de Victoria Ocampo, todo ello enriquecido con una amplia cronología del autor y una también muy completa bibliografía. Y pasando a otros 2 libros que traigo hoy conmigo, ambos publicados por Era, Púrpura, la segunda novela de Ana García Bergua, también cuentista, que en opinión de los críticos, en opinión de muchos lectores, es una de las escritoras jóvenes más notables, más talentosas que hay en nuestro país. Y lo traje también porque Ana es hija de españoles, viene a cuento en el programa de hoy de Asterisco, españoles que llegaron a México y que entraron por el puerto de Tampico. Se trata de un libro con un gran sentido del humor, como suele escribir esta autora. Y finalmente Remedios Varo, Cartas, Sueños y otros textos, un libro sobre esta pintora nacida en España, en Gerona, pero que llegó a los 33 años a México con su marido Benjamín Peret, como sabemos, para quedarse para siempre, porque aquí encontró el clima necesario para crear una obra original, lejos de la insurrección franquista y del imperialismo nazi. Es sin duda un libro original porque transita tanto por la entrevista inédita como por las cartas nunca enviadas por Remedios Varo, los sueños, los primeros trazos, fragmentos y apuntes, por ejemplo, de sus cuadros, de sus proyectos de otra índole también. El lector auténtico, afirma Felipe Garrido, se reconoce porque lee por su propia voluntad, porque comprende y siente lo que lee, porque le gusta y necesita leer. Vamos ahora con nuestra sección Elogio de la Lectura. Y uno no puede vivir sin la literatura. Hay que tomar en cuenta que en este momento estamos viendo cosas tan difíciles, tan desgarradoras y tan feas, que lo único que podemos tener como escape es la literatura y el arte en general. Pero la literatura particularmente, porque esto deja una huella indeleble, una huella para siempre. El hábito de la lectura no es necesario. Yo creo que la gente debería leer exclusivamente por una razón, por placer.
y nada más. La mejor representación de nuestra vida está en la literatura, de todo, verdaderamente. Bueno, los clásicos. Lo que estoy leyendo ahora, voy en la noche 312, es Las Mil y una Noches. Ya no podemos hablar de tanto de los clásicos, porque no son de acceso fácil para la gente, ¿no? Porque generalmente les aburren. A Borges de vez en cuando lo releo, no, siempre lo releo. También está Henry Miller en El Coloso de Maruzzi, que también nos da una presentación del mundo helénico maravilloso, actual. Algunas cosas de poesía y El Arco y la Lira. Si no puedes decir que has vivido si no has leído a Paz, o que eres mexicano, ¿no? Y acabo de comprar una edición, una nueva versión francesa de la Ilíada y la Odisea. Con la exposición temporal Perú y México en los siglos del Barroco, la Capilla Virreinal reabrió sus puertas. La siguiente es una invitación que le formulamos para que visite este hermoso museo y disfrute de esta exposición. La identidad nacional mexicana se fraguó durante la época barroca. Así lo expresa Virginia Armela, directora de la Pinacoteca Virreinal de San Diego, en donde se exhibe actualmente, y hasta el 10 de agosto, una importante muestra pictórica y objetual. La exposición se titula Perú-México en los siglos del Barroco. Específicamente se refiere a los siglos XVII y XVIII. Recién remodelado el antiguo convento de San Diego, donde se ubica la Pinacoteca, se pueden apreciar en el recinto diversos objetos y obras de arte que reviven las costumbres y mirada de la sociedad en esa época, tanto de Perú como de México. La exposición se integró con los esfuerzos de Armela, de Limba y la cooperación del Museo Peruano Pedro de Osma, así como aportaciones de coleccionistas particulares. Para recrear la vida mexicana del barroco, se presentan esculturas en madera tallada, cajoneras con incrustaciones en hueso, pinturas de los maestros virreinales, báculos, cruces procesionales, cálices, libros, mapas, mesas, sillas, candelabros, escudos de monja, costureros, dalmáticas fastuosamente bordada. En fin, son más de 100 objetos que se añaden a 14 óleos y algunos artículos del barroco peruanos, verdaderas obras artesanales que exaltan el pensamiento y vida de las sociedades de estas grandes culturas americanas. Entre otros autores, se puede observar obra de Juan Tinoco, Antonio Rodríguez, Nicolás Correa, José Juárez y pintores de la escuela cusqueña. De acuerdo con la directora de la Pinacoteca, entre México y Perú hay similitudes relevantes que dan pie para esta exposición. Las de Perú y México fueron dos grandes culturas y civilizaciones tanto en la época prehispánica como durante el virreinato. Además, México tenía comercio con China y Manila, una colonia de España que se administraba desde nuestro país. En ese tiempo, barcos de canotaje arribaban a distintos puertos del Pacífico, uno de ellos Perú, por lo que México y ese país del sur tenían fuerte contacto. Una visita a la Pinacoteca recreará sin duda en el espectador una escena bastante completa de cómo se vivía y pensaba en el barroco virreinal. Concluimos el asterisco dedicado al exilio español con la presencia de Pilar Rioja, una de las grandes figuras del baile flamenco. Vamos a mostrarles ahora un fragmento de La Mulata de Córdoba, un espectáculo de Juan Ibáñez, presentado en el Palacio de Bellas Artes.
mucho se ha dicho que gran parte de la literatura y del pensamiento más originales y de ruptura del siglo XX se forjó bajo las alas del exilio. Esta afirmación, sin duda, puede ratificarse en México. Nuestro siglo XX, que finaliza, no sería el mismo sin la presencia del exilio español. Gracias por acompañarnos en este programa asterisco dedicado al exilio español en México. Los esperamos la próxima semana, aquí en Canal 22, a partir de las 8 de la noche. Gracias y hasta entonces. Thank you.